Muy bien, hermanos. Hoy estamos una vez más hablando acerca del libro de Efesios y en el capítulo número 1 hemos estado mostrando que en estos 14 versículos nos va a hablar que somos muy bendecidos. Nos va a hablar de una bendición en el pasado eterno, en ese pasado eterno donde existía Dios, que no hay inicio, ¿no? Donde es Dios solamente. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Así que tenemos una bendición desde antes de la fundación del mundo. Luego estamos hablando de una bendición presente que tenemos. Por la obra y la sangre de Cristo, somos nosotros benditos y bendecidos por la redención. Amén. Y también tenemos una bendición futura que todavía va a llegar cuando estamos hablando acerca de esa herencia que nos espera, esos cuerpos glorificados. Y eso es lo que está hablando ahora el apóstol Pablo. Y es importante que veamos estos primeros capítulos que nos van a llenar el corazón y la mente de sana doctrina, porque esa es la base para que luego en los siguientes capítulos hable Pablo de una vida muy práctica. Vas a escuchar esto de una manera muy repetida cuando pastores estamos predicando el libro de Efesios. El libro de Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos son altamente doctrinales y preciosos y los últimos 3 son muy prácticos y aplicativos. Esto es algo por el diseño de Dios. Si nosotros queremos tener vidas piadosas, tenemos que tener doctrina sana. Esa es la base. Ahora, si ustedes están planificando, qué sé yo, tal vez tener un edificio en el centro de la ciudad, un edificio de 10 pisos. No me preguntes detalles, no soy arquitecto, no soy un ingeniero civil, pero déjame decirte algo. Muy posiblemente vas a gastar casi el mismo costo en tu obra fina que en tu obra gruesa. Porque necesitas, obviamente, un buen fundamento, un buen cimiento, una buena obra gruesa, y luego vas a decorarla de la manera que tú más quieras. Pero de la misma manera ahora estamos viendo algo muy semejante. 3 capítulos muy aplicativos, los últimos 3, que van a hablarte acerca del matrimonio, van a hablarte de la sujeción entre hermanos, la sujeción de los hijos a los padres. Hermanos, ¿ustedes quieren que sus hijos se sometan a sus padres? Amén. ¿Quieren tener matrimonios donde podamos mostrar esto, que el marido ama a la mujer y la mujer respeta a su marido? Claro que sí. Habla incluso hasta de los esclavos. Cómo un esclavo tiene que tener su relación con su amo en ese tiempo. ¿Quieren ver toda esa armonía? ¿Quieren estar preparados para la guerra espiritual? Amén. Todo eso, amén. Pero la base es una base doctrinal. No es una base emocional, donde uno va emocionado. Quiero ser el mejor marido para que en el primer pecado estemos peleándonos. Quiero ser el mejor cristiano en esa guerra espiritual y empezar a declarar guerra contra Satanás. Pero no sales ni de la iglesia y estás con amarguras, pleitos, iras y celos. No, estamos hablando de algo genuino, que su base es doctrinal. Es así como Dios edifica nuestras vidas. Así que esto no es algo ajeno, por si acaso cuando estamos predicando la palabra de Dios los pastores, siempre procuramos hacer eso, presentar bases doctrinales y aplicaciones prácticas. Bases doctrinales y una exhortación a la vida práctica. Algunos pastores lo hacen en paralelo, ¿no? Van enseñando doctrina y a la par van enseñando vida, a la manera de aplicar. Vas a darte cuenta que hay otros pastores que tienen otra manera de predicar. De los 60 minutos de prédica, a veces invierten 40 minutos en una base doctrinal y los últimos 20 minutos empiezan a desafiar la parte práctica. Va a variar de persona en persona, pero tiene que haber ese equilibrio de la base doctrinal y cómo tenemos que aplicar nuestras vidas. Si tú buscas también escritos de grandes puritanos como John Owen y otros más, vas a hallar algo muy semejante, la doctrina del Espíritu Santo. ¡Wow! Un libro bien grueso, la mitad, todas las implicaciones doctrinales. La otra mitad, ¿qué relevancia tiene eso ahora en nuestras vidas? Así que, hermanos, vamos a hablar hoy acerca de la redención. Cómo esta redención es una bendición presente que nosotros ya tenemos. Esa redención para alabanza de su gloria. Y vamos a basar nuestro mensaje en el capítulo número 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La semana pasada hemos hablado de la bendición que tenemos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la bendición presente ahora que tenemos? La redención.
Esa palabra griega que se está utilizando aquí para redención está mostrando algo que está siendo comprado. Se está pagando el rescate. Así que tenemos que entender muy bien qué significa esto de que estoy viniendo a pagar para que se me otorgue, pagar el precio de rescate. Y esta palabra griega que estamos usando aquí va a ser la palabra apolítrosis. Esta palabra griega se va a utilizar en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, varias veces. Y ahora vamos a dar una introducción. ¿Qué significa esta palabra redención? Apolítrosis, ¿qué significa? ¿Cómo se utilizaba? Así que quisiera que me acompañen a 4 referencias que les voy a dar que están vinculando esta palabra redención con alegría. Tal vez lo primero que viene a tu mente es redención. ¿Con qué se mastica esa palabra? No es muy complicada. Apolítrosis. Hermanos, veamos la primera referencia. Éxodo en sus Biblias, si pueden acompañarme. Éxodo, capítulo número 6. Dice la palabra de Dios así. Dios hablando a Moisés. Por tanto dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Queridos hermanos, tienes a Moisés, va para Egipto, tiene que ir delante de Faraón y decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Ese es el mensaje de Dios. Y estos hombres que están viviendo bajo esclavitud, bajo el yugo de Egipto, de Faraón. Por si acaso, Faraón decidía tanto en sus vidas que cuando ves en el capítulo 1 de Éxodo que el pueblo empieza a crecer, ¿qué es lo que hizo Faraón? Se está multiplicando mucho. Hay que mandar a las parteras que maten a todo hijo varón. Más adelante, al ver que se frustra ese plan, hay que lanzarlos al río. Ese es el grado de autoridad que se tiene. Recientemente, en la actualidad, cuando tú escuchas un caso de infanticidio o algo así, espero que, igual que a mí, te dé todo ese coraje, esa rabia y luego estés entregando a que Dios haga justicia. Pero a uno le hierve la sangre. Pero ¿qué pasa si es el Estado que determina lancen a todos esos niños al río y que se ahoguen? Están bajo ese yugo de esclavitud. Y este es el mensaje de Dios. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios prometió redimir, comprar, pagar el precio de su libertad. Con ese brazo extendido, haciendo referencia al poder soberano de Dios. Ahora dime, ¿eso va a traer alegría o no va a traer alegría? Redención, por fin somos libres, libres de verdad, podemos salir. Y Faraón voluntariamente, después de que Dios en su soberana voluntad lo quebranta, Faraón dice, váyanse todos, váyanse ya. Con la última plaga dice, váyanse. Dios realiza esto. ¿Y trae gran alegría o no trae gran alegría? A veces algunos hermanos o amigos están con una deuda y se les cancela esa deuda. ¿Cuál es la cara de alegría? Felices, contentos, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo esclavitud. Pero es libre. Celebración, alegría. Somos tan bendecidos. Dios nos ha liberado. Y aquí está esa palabra griega en la Septuaginta. Vamos a otro pasaje rápidamente, Levítico capítulo 25. Para poder entender. Cuando estás escuchando entonces esta palabra griega, apolítrosis, estás viendo eso. Ahora nos vamos a Levítico, hermanos, capítulo 25. Dice la palabra de Dios en el verso 51. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y aquí está hablando esa palabra rescate o redención. Por eso te digo, es el precio del rescate, el precio para ser redimido. ¿Cuál es el contexto? Resulta que, bueno, ahora no sé, creo que algunos hermanos que estoy viendo por acá, por la gracia de Dios, tienen algunos terrenos, casas, y las han vendido. Amén. Tal vez para construir otra casa, para hacer otra cosa. Tal vez algún papá por ahí, yo le he vendido mi casa, pastor, para dividirles a mis hijos. Está bien.
Pero ahora esa casa tiene otro dueño, hay documentos de propiedad. En el tiempo de Israel, les comento que era algo muy curioso. Había compra y venta de terrenos, pero todo regresaba a sus dueños originales después de que pasaban 49 años. Eran 7 periodos de 7 años, y en el año número 50 era el año del jubileo, donde todos esos terrenos que se habían comprado y vendido regresaban a sus dueños iniciales. ¿Qué te parece ese sistema? Bueno, depende. Pastor, si yo tengo 100 terrenos y ahora todo vuelve a sus dueños originales, ¿y qué hago? En base a eso estabas comprando. Tú calculabas el precio y si decías, bueno, para el año del jubileo faltan 3 años, ¿cuánto voy a pagar por este terreno? ¿Solo lo voy a tener 3 años? Pagabas en base a eso. Pero el año del jubileo era un año muy alegre, porque resulta que si por alguna razón tu papá, tu abuelo, vos, le fue mal en la vida y tú estabas sin un centavo, estabas esperando que llegue el año del jubileo, porque todos esos terrenos regresan. Y si estabas como esclavo, había ese año que se añoraba donde podías quedar libre. Pero si yo veía a mi hermano que estaba de esclavo, yo podía pagar el precio de su rescate. ¿Cuántos años todavía le faltan para el jubileo? Y el otro miraba. Es cada 49 años el año 50. ¿Y cuánto falta para que quedes libre? 40 años. Ah, mucho, ¿no? Sí. Yo voy a pagar el precio de tu rescate para que seas libre. ¿Cuál iba a ser la cara de alegría que pondrías tú o yo? Felices, contentos. ¿Vas a pagar el precio? Sí. Esa es la alegría de aquella persona que fue redimida, que se pagó el precio. Por eso estamos haciendo énfasis a la palabra redención. Ahora, como nosotros, muertos en delitos y pecados, con la paga del pecado que es la muerte, el infierno eterno, donde Dios, juzgando con su ira eterna por los siglos de los siglos, ahora se paga el rescate. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Como dice Pablo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que está mostrando Pablo. Eres bendito, has sido redimido, se ha pagado el precio de tu rescate. Avancemos un pasaje más, Miqueas 4:10, que también sigue utilizando esta palabra griega en la Septuaginta. Miqueas en sus Biblias, por favor. Capítulo número 4. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. ¿Cuál es el castigo de Dios al pueblo por haberse apartado, por haberse dedicado a la idolatría, a la fornicación, por ser hipócritas y servir a Dios y a los ídolos? El castigo de Dios fue deportarlos a Babilonia. ¿Pero qué dice allí la palabra? Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Una vez más, por si acaso, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia y se les pedía, a ver, cuéntenos, a ver, queremos escuchar sus canciones de alegría, vamos a intercambiar cultura. Ustedes ahora están en Babilonia, queremos escucharles cantar. El pueblo no cantaba. No podemos cantar. No podemos celebrar. Estamos en deportación. Estamos en castigo. Pero hubo un día en el cual Dios los redimió y los rescató, y después de la deportación los volvió a traer a la tierra prometida. ¿Y cuál era la actitud de nuevo? Alegría, gozo, felicidad. Solamente imagínate a alguien que por alguna razón tiene que dejar su ciudad Bolivia o su país Bolivia, que tanto ama. Y yo he conocido en parte un poco eso cuando viajé a Argentina, ¿no? Cuando era todavía muy muchachito, 22 años tal vez, nos vamos a Argentina muchos bolivianos. Y yo en la biblioteca haciendo mis trabajos y de repente empiezo a mirar a un lado y otro lado, llorando, chicas. Y yo, ¿por qué están llorando? ¿Tanto les ha impactado la palabra de Dios? No, escribiendo sus cartitas, papá, mamá, con sus lagrimitas.
Yo extrañaba a mis padres, pero no tanto, como para andar derramando lágrimas en la biblioteca. ¿Saben, hermanos? Solamente hubiera querido ver su cara de ellos al regresar. Alegres, felices, gozosos. Yo también me gocé. Pero ahora estamos en una dimensión aún 1000 veces mayor. El pueblo de Dios en Babilonia, en medio de juicio, castigo. Los príncipes que fueron llevados allá fueron obviamente hechos eunucos, castrados. Gran vergüenza. Pero van a regresar porque Dios los iba a redimir, pagar el precio. Así que hay gran alegría, gozo, celebración y fiesta. Y el último pasaje, que no voy a leerlo porque si no nos quedaríamos toda la mañana. Todo el libro de Ruth, que creo que tú conoces, ¿verdad? ¿Qué pasa en el libro de Ruth? Tienes una familia que deciden ir a los campos de Moab, ¿verdad? Y ahí ¿quién se muere? Se muere el papá y se mueren los hijos varones. ¿Quién queda? Noemí, que más adelante dice, ya no me llamen Noemí, me van a decir ahora que soy amarga, porque tenía todo y ahora he vuelto vacía. Aunque regresando de Moab se trajo a alguien. ¿A quién se trajo? Ustedes han visto. Tal vez ha salido tantas, hasta creo que una serie de televisión salió de esto. Pero es mejor leer la palabra de Dios. Vuelve una mujer moabita, muy piadosa, temerosa de Dios, y se está buscando al pariente redentor. Qué lindo. De eso se trata. ¿Quién será ese pariente redentor que ahora se casará con esta mujer llamada? No, Noemí, Ruth. Noemí, viuda, muy mayor. Ahora, ¿qué hacemos con la moabita Ruth? Y este pariente redentor se casa con ella. Y obviamente redime todo lo que le va a poseer, lo que tenía que caer de nuevo a ella, ¿no? Pero estamos hablando de ese pariente redentor. ¿Hubo alegría o no hubo alegría? Te lo voy a dejar para que tú leas en el libro de Ruth y veas cuánta alegría, gozo. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo termina el libro? Hay tanta celebración. Las mujeres empiezan a cantar y a celebrar con Noemí. Le dicen, mira, ahora te han nacido un hijo, ¿no? Y hay tanta alegría y tanto gozo. De tal manera que tú vas a ver ahora a esa muchacha Ruth y al pariente redentor como los ascendientes del rey David, por no decir su bisabuelo del rey David. Toda la introducción preciosa. Ahora volvemos a nosotros, capítulo número 1, verso 7, utilizando una vez más la palabra apolítrosis, que dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por tanto, hermanos, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, nosotros tenemos esa redención. Se nos compró por precio. Mucho cuidado aquí. Algunas veces en la historia de la iglesia ha habido malas doctrinas. Dios pagó el precio. Y la mala doctrina que se estableció fue, bueno, pues Dios pagó el precio a Satanás para rescatarnos. No. ¿Quién nos iba a enviar al infierno? Incluyendo, va a enviar al infierno a Satanás para arder por los siglos de los siglos. ¿Quién es aquel que está a cargo de todo esto? El juez eterno. ¿Quién? Dios demandaba un precio. Y Él también dio el pago. Así que Él nos rescató de Él, de su ira, de su juicio, de su justicia. Y pagó todo eso con la sangre de Cristo. Pero aquí yo quiero hacer énfasis. Por lo tanto, hermanos, esa bendición en la redención es la bendición más grande que puede existir en todo el mundo. Es por eso que te decía que Pablo estaba empezando doctrinalmente así, glorificando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Te habla de redención, hermano. Tú eres bendito con esta redención. Y eso va a cambiar toda tu manera de pensar si realmente la crees. Déjame explicarte cómo. ¿Va a haber dificultades o no va a haber dificultades? Va a haber dolor. Va a haber problemas con los hijos, en los matrimonios. Como estamos viendo más adelante, capítulo número 4, 5 y 6.
problemas dentro de la iglesia, separación, división, marido y mujer, hijos rebeldes, padres que hacen y provocan a ira a sus mismos hijos. Tantos problemas. Pero, ¿cómo superamos todo eso? No es de que Dios va a tomar y te va a aligerar esa carga y hacer que no te enfermes nunca. Te vas a enfermar tarde o temprano. La mejor persona aquí que por la gracia del Señor me dice, pastor, a mí me han diagnosticado cáncer, pero por la gracia de Dios, ahora no tengo cáncer. Amén. Pero te vas a morir. Igual que yo. Solamente que ya no en 6 meses o en un año, de aquí a 20 años. Pero todos vamos a pasar por ese lugar, el río de la muerte, si quieres llamarlo así. Pero ¿cómo puedes pasar con gozo, enfocándote en esta gran bendición? Déjame darte una ilustración. ¿Qué pasaría, solamente para ejercicio ilustrativo, si tú recibes un cheque por $1,000,000? Vas, lo cobras y ahí ya tienes tu aguayo lleno de $1,000,000, ahora que todavía el dólar está alto. Y luego resulta que alguien te habla y te dice, te cuento malas noticias, se han pinchado las 4 llantas de tu automóvil y las 4 ya no sirven. Te ríes. ¡Ja! Compren, no 4, 8 llantas, por favor. Y de las mejores, ¿no? Un rato, ¿por qué estoy comprando 4 llantas? Cómprenme otro auto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no estás triste, llorando, amargado, miserable? Pastor, es obvio, porque tengo $1,000,000, ¿no? ¿Qué puede superar eso? A no ser una tragedia que me pida más de $1,000,000. Sí. Ahora que tienes la bendición más grande del mundo, la redención, ¿qué puede apagar tu gozo a eso? La deuda más grande fue pagada por la obra de Cristo. Así que eso tiene que cambiar toda tu actitud. Va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber problemas, pero la bendición más grande del mundo la tienes y no las puedes perder más. Porque es esa preciosa redención, como en Romanos capítulo 8, luego Pablo refuerza, ¿no? La cadena de oro de la redención del mundo. Aquellos que antes conoció, a ellos va a llegar la glorificación. Es algo que no se puede romper. Todos aquellos que fueron escogidos, elegidos, llamados, redimidos, hasta glorificados. Por lo tanto, eso debería cambiar toda nuestra manera de pensar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en todo lo que hacemos, porque tenemos la mayor bendición de todo el universo, que es la redención. Amén. Y esa es la base doctrinal para que luego Pablo pueda enseñar luego todo lo que te estaba hablando. En la iglesia, en la familia, en nuestro ambiente laboral y en nuestra vida de la batalla espiritual. Siguiente punto, hermano, que quisiera que tomemos. Ya hemos hablado del trasfondo introductorio de la doctrina de la redención. Ahora quisiera que hablemos acerca de la redención, que es por medio único de la sangre de Cristo. Dice el texto en el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. Un rato. La redención entonces viene por la sangre de Cristo. Ese es el precio que se tenía que pagar. Ahora, es un precio altísimo y dice el texto, verso número 7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que toda esa deuda eterna que tú tenías queda cancelada y pagada por la sangre de Cristo. Tus pecados pasados, presentes y tus pecados futuros. Mucho cuidado, todo eso queda perdonado por la obra de Cristo. Ahora, cuando estamos hablando acerca de esta preciosa doctrina del perdón de pecados, obviamente no vamos a valorar esta redención si no sabemos y reconocemos cuán pecadores somos. La Biblia nos dice que somos pecadores en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Y se nos declara obviamente cómo es el corazón del hombre. Alguna vez alguien decía, pero pastor, ¿cómo puede haber una condenación eterna para pecados que no han sido infinitos? Son pecados finitos. ¿Cómo puede para pecados finitos haber una condenación infinita?
Y lo que no se está considerando es que son pecados finitos cometidos contra un Dios infinito. Y eso hace que tu pecado tenga una condenación infinita. Un ejemplo en el cual podemos entender eso es el que yo siempre ponía en la plaza, ¿no? Cuando evangelizábamos les decía, ¿qué pasa si alguno de ustedes ahora me da un puñete o un golpe en la cara? ¿Qué le va a suceder? Y algunos miraron, no sé, tal vez me lo devuelves. Bueno, espero que no, espero que si estoy evangelizando pueda contenerme y no hacer nada. Pero ¿qué más te puede pasar? Nada más. ¿Qué pasa si das ese mismo golpe que me has dado en la cara, pero se lo das ahora a un policía? Pero o sea, el policía es superior a mí, es mejor en su ser. No, los dos somos seres humanos. No, pues, pero se lo estoy dando al policía, él tiene otro cargo. Sí, si le das ese golpe a un policía, estás arruinado. Pero ¿qué pasa si no es al policía, es al alcalde de Cochabamba? No, estoy arruinado. Le das ese golpe al presidente. No, si le doy el golpe al presidente, voy a desaparecer. Sí, posiblemente vayas a desaparecer. ¿Pero por qué? Si somos personas. Es que somos personas, pero al mismo tiempo hay posiciones. Ahora estamos hablando del que el pecado que tú cometes no es contra solo una persona, es contra el Dios infinito, eterno, soberano, sin principio, sin fin, santo, justo, bueno, misericordioso, eterno, Rey de gloria, príncipe de paz, y contra él pecaste. Castigo eterno. Pecaste contra el ser eterno santo. Y eso es lo justo. De tal manera que ahora la única manera de redención y perdón de pecados es por la sangre de Cristo, Dios hecho carne. Un pago eterno y bendito para una condenación eterna. Ahora, hermanos, hablando de eso, a través de la historia de la iglesia hubo problemas, porque en el tiempo de la Reforma, nosotros que ya estamos considerando el año 1517, cuando Lutero estaba clavando sus 95 tesis, por si acaso en ese tiempo, no quiero que te imagines que en esas 95 tesis Lutero estaba llamando al Papa Anticristo, ¿ya? Eso lo hizo después, ¿ya? En 1517 no. Si tú te fijas, las 95 tesis incluso está apelando al Papa diciendo, apóyeme. Porque él estaba hablando en contra de las indulgencias y estaba en su buen corazón tomando en cuenta de que el Papa lo iba a apoyar, ¿no? Se estaba apoyando en él. No, mire lo que están haciendo con las indulgencias. En esas indulgencias se estaba prometiendo redención y perdón de pecados por una ofrenda económica que tú dabas. Te repito, se ofrecía redención, perdón de pecados por una ofrenda que tú dabas. Había uno de los promotores llamado Tetzel, que él era, por así decir, tenía buen marketing cuando todavía no había marketing. Hacía canciones muy pegajosas, donde en esas indulgencias mostraba que el sonido que hacen las monedas al caer te está ilustrando ya el sonido de las almas al salir del purgatorio. Era una doctrina perversa. Pero, por si acaso, si alguien quiere buscar más adelante llegando a su casa, el Catecismo de la Iglesia Católica actual, capítulo número 2, artículo número 4, parte 10, que tú puedes buscar en la página del Vaticano. Dice así actualmente lo que la Iglesia Católica cree de las indulgencias. La indulgencia, dice la Iglesia Católica, por si acaso no compartimos todo esto, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la Iglesia. Escucha bien, la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye, aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Según la Iglesia Católica, esta Iglesia Católica es la administradora ¿de qué? De la redención. Algo que no compartimos. Y tal vez tú no has captado lo que dice acá, porque tenemos que leer un poco más de historia, que dice con autoridad del tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Uno piensa, bueno, del tesoro, algo etéreo por ahí, algo que nosotros pensamos, alegorio. No. Para la Iglesia Católica hay un
tesoro de méritos en su doctrina. ¿Qué es esto? Déjame explicarte brevemente. Hay inferencias que no recomendamos que se hagan y la Iglesia Católica empezó a hacer inferencias. Dijo la Iglesia Católica lo siguiente en ese tiempo. Dijo, Cristo Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Positivo. Y luego empezaron a decir, momento, su sangre fue derramada como precio de redención. Correcto. Y dijeron, una gota de la sangre de Cristo era suficiente para el perdón de todos los pecados. Y dijeron, amén. Pero una pregunta, si una gota fue suficiente para el perdón de pecados, ¿qué pasó con el resto de la sangre? Y dijeron, el resto de la sangre que fue derramada queda almacenada en el tesoro de los méritos, para que la iglesia administre y dé a quien la iglesia vea conveniente. Y las buenas obras de los santos, porque hubo santos que no necesitaban tanta gracia como tú y como yo, por algo son santos, ¿no? Así que todas esas obras excedentes que tenían quedan almacenadas en el tesoro de los méritos para que la iglesia pueda administrar y dar a quien vea conveniente. Queridos hermanos, por esa razón empezó la reforma. Empezaron a ver la corrupción, la compra y venta de perdón. Lutero se mostraba registros donde él estaba viendo personas que él predicaba, consolaba, trataba de traer alegría, gozo con la consolación de la palabra, y esa viuda que había perdido a su bebé estaba yendo a pagar las indulgencias para que su infante muerto salga del purgatorio o algo así. Y él estaba ardiendo, enojado, molesto. Y empezó el proceso de la reforma. Luego más adelante se expandió, creció, avanzó, vino el tema de lo que nosotros conocemos como la imprenta y en su providencia empezó a expandirse. Pero hermanos, hay una corrupción enorme con respecto a eso. Nosotros sabemos que el precio fue pagado y somos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Todo aquel que cree. No es porque das plata, das ofrendas y el pastor te da tu certificado, no. Es solo por gracia, solo por fe, por la obra de Cristo en la cruz. Como dice más adelante en el libro de Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No necesitabas el sello del Papa. ¿Creías? El sello del Espíritu Santo. Solo por gracia. ¿Había algo especial? Por la pura gracia de Dios. Dice el texto en la palabra de Dios, en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Según qué? ¿Según tu cooperación tú ayudaste en algo? No, según las riquezas de su gracia, pastor. Solamente por las riquezas de su gracia. Sería ridículo pensar un acto colaborativo aquí, ¿no? Que Dios está realizando por la obra, el pago de la sangre de Cristo y tú te quieras poner como colaborador. Esto me recuerda a veces cuando tienes a Abraham que se había separado de Lot y resulta que se entera que Lot fue capturado y estaba siendo llevado prisionero. ¿Y qué hace Abraham? Hay que ir a rescatarlo. Y a todos sus siervos les da armas. No eran soldados. Van, pelean, ¿y qué hacen? Los rescatan. ¿Te imaginas que Lot luego está diciendo, gracias Abraham por haberme rescatado, pero yo te colaboré? Discúlpame, ¿en qué me has colaborado? Bueno, pues en dejarme atrapar. No. Si estamos hablando de que te libré, te rescaté, fui tu salvador, no me colaboraste. ¿Saben, hermanos? Todo orgullo queda detrás porque es solamente por la sangre de Cristo, por su obra redentora. La gran diferencia, hermanos, es que cuando tú ves algunos aspectos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Abraham rescatando a Lot, ¿por qué le rescató? Pastor, era su sobrino. Su hermano había muerto. Él era prácticamente su papá. Por eso lo rescató. Y yo te voy a decir sí. Sí.
Más adelante, cuando tú ves a Jehová rescatando a Israel, ¿por qué los rescató? Porque tenía un pacto. Les había hecho esa promesa. Le había dicho ya desde antes. Iban a pasar muchos años en Egipto y luego los iba a traer de nuevo. O sea, Dios ya puso su palabra. Había entrado en pacto. Tenía que traerlos. Él había hecho ese compromiso. ¿Por qué tenías que redimir a tu hermano esclavo antes del jubileo y pagar el precio del rescate? Pues pastor, ahí dice en el libro de Levítico, pues porque es tu hermano judío. A uno que no era judío y lo tenías que esclavo, no había tanto peso, pero a tu hermano judío, por eso hay esas estipulaciones. Sí, por nacionalidad. ¿Por qué estaba luego Booz rescatando a Ruth? Y tú puedes ver en el texto, no solamente fue porque sí. Desde el principio tú te vas a dar cuenta que Booz vio en esa muchacha una mujer piadosa. Se quedó con su suegra, abandonó todo. Mírala cómo va a trabajar entre los mendigos, recogiendo lo que sobra de la sobra de la sobra para mantener a su suegra. Todas las personas le dijeron, es piadoso. La gran pregunta es, ¿por qué te redimió a ti y a mí? ¿Qué? ¿Qué tipo de necesidad tenía Dios? ¿Vio algo de piedad en ti? ¿Virtuoso, virtuosa? No. ¿Parentesco, nacionalidad? Bíblicamente, enemigo de Dios, aborrecedor de Dios. ¿Algo en la naturaleza? Bíblicamente, serpientes, veneno de áspides debajo de nuestras lenguas. Por la pura gracia de Dios, según las riquezas de su gracia. Gracia significa que te dio algo que ni lo merecías. Y es por eso que es aún más dulce y más preciosa esa redención. Pero déjame decirte ahora la implicación práctica. Así como te puede arder en el corazón y en la sangre indulgencias, vender, administrar la redención de Dios. ¡Qué mal! Amén. ¡Qué mal! Pero ¿saben qué también está mal? Así como Él te redimió y te perdonó de tus pecados, ¿cómo tenemos que perdonarnos unos a otros ahora? Oh, ahí sí quiero que hagamos énfasis. ¿Qué pasaría si ahora tú ves a una mujer llamada Ruth, que fue redimida, ¿no? Que Booz se casó con ella, que ahora tienen un hijo. Y resulta que un día esta mujer que no tenía nada, ahora lo tiene todo, ahora no está yendo entre los más pobres, ella está yendo a la cabeza cuando se está realizando la siega y está con toda la abundancia que tiene y se fija al final, después de todo el día, y resulta que al final de todo lo que se ha cegado hay una mujer que está caminando. Es una moabita, otra. Y Ruth agarra y le dice, ¿qué haces, moabita, aquí? No te quiero en mi terreno. Un rato, Ruth, solamente quiero recordarte que tú también eras moabita. ¿Cómo puede salir de tu boca esa moabita sucia? Ruth, tú también eras moabita igual. O sea, no puede caber eso en tu cabeza, ¿verdad? Sería ridículo. Lo mismo entre nosotros. Si Él te redimió y pagó el precio de tus pecados solamente por gracia, solamente por la fe, ¿cómo tenemos que tener ahora que perdonar entre hermanos? Tenemos que perdonarnos entre hermanos. ¿Qué calidad tiene que ser? Según las riquezas de su gracia. Pues hermano, ahora tenemos que reflejar eso en perdón en nuestros matrimonios, a nuestros hijos, de los hijos a los padres, entre hermanos, en la batalla espiritual. Todo ese perdón se tiene que reflejar en nuestro comportamiento y administración de perdón. Por eso, cuando vemos pasajes como para la disciplina eclesiástica en Mateo capítulo 18, vamos brevemente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo número 18, hablando acerca del contexto de la disciplina eclesiástica. Dice la palabra así, en la parte final, ¿no? Mateo 18. La última parte, después de haber confrontado a solas, confrontado con testigos,
y luego haber informado a la iglesia y confrontado a la iglesia. Si no hay arrepentimiento, dice, sí, verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el método, hermano, de cómo perdonar al hermano, cómo corregirle y que se le pueda perdonar con restauración. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si la iglesia excomulga a alguien, hay una autoridad que se le da y hay repercusiones en el plano material y en el plano espiritual para esta persona. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es cuando Pedrito está enfermo o Juan está enfermo y oramos 2 o 3. No, es en el contexto de la disciplina eclesiástica este pasaje. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo mismo. Corregir, reprender, buscar arrepentimiento. Donde estén 2 o 3, yo estoy ahí reprendiendo con la autoridad, donde está esa iglesia. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, es muy importante esa conexión, entonces, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Muy bien, Señor, nos has enseñado cómo perdonar al hermano, todo ese proceso. ¿Y cuántas veces vamos a repetir ese proceso si pecan contra mí? ¿No? ¿Cuántas veces? Porque es un proceso un poco complicado, ¿no? ¿Cuántas veces? Dice Jesús. Bueno, primero Pedro le dijo, ¿hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora yo creo que aquí los hermanos me van a colaborar. Cuando alguien peca contra ti, tienes que ir a solas. No se arrepiente. Con testigos. Luego se arrepiente. Por fin. Amén. Avancemos. Vuelven a pecar contra ti. Ok, volvemos. A solas. Se arrepintió. Ok. Siguiente. A solas. Con testigos. No se arrepiente. Con la iglesia. Sí se arrepiente. Amén. Avancemos. Ya van 3, hermano. Y Pedro, muy espiritual, dice 7 veces, ¿verdad? Y Jesús le dice 70 veces 7. Y si alguien aquí está haciendo la cuenta y dice 490 veces, pastor, yo ya voy en la 400 número. No, no se trata del número. No hay un número. Tenemos que repetir eso constantemente. Pero mire el enlace. Así como se nos ha perdonado, nosotros también tenemos que confrontar y perdonar. No estamos hablando de que pecan contra ti, le perdono y no hago nada. Es este el modelo. Le perdono en esta confrontación donde se busca arrepentimiento. Ese es el orden de Dios. Cristo Jesús, obviamente, no vino aquí y dijo, los perdono. Hubo una obra que tenía que realizar. Una obra muy dura que tenía que realizar. Y la hizo por amor. De la misma manera nosotros. De tal manera, hermanos, que así como aborreces esa doctrina de las indulgencias, también tienes que aborrecer el no perdonar a tu hermano. Tú y yo tenemos que vivir perdonando a nuestro prójimo constantemente, como se nos fue perdonado. Y luego viene una ilustración muy curiosa de Cristo, ¿no? Déjame parafraseártela. El gran deudor que debía posiblemente más de 10 millones de dólares y su amo le dice, te perdono toda la deuda. Y él queda feliz y contento y alegre, pero tiene un consiervo que le debe como el salario de un mes. Y le atrapa del cuello, lo eleva hasta el cielo y le dice, págame o te meto a la cárcel. Y lo mandó a la cárcel. No está reflejando que a él le han perdonado 10 millones de dólares. Hay algo que anda mal allí. De la misma manera, hermanos, ahora, ¿cómo reflejas tú que has sido redimido? En que perdonas, en que trabajas, hablas, confrontas y perdonas. Y esa es la base doctrinal en redención para que luego haya esas iglesias en armonía, familias en armonía, trabajo y tu vida en el exterior en armonía. Así es como un inconverso va a entender el perdón. Que un día te acerques y diga, ¿te acuerdas de esto? Sí, te perdono. Así nomás. ¿No te vas a vengar? No, te perdono.
que por lo menos tengan una degustación de lo que es la gracia de Dios. Y lo hagas con gozo y alegría, porque así lo hizo Cristo por ti. No fue de mala gana la cruz, ¿verdad? Fue la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. ¿Y qué diré? Para esto he venido. Ha llegado su hora. Es para esto que he venido. Querido hermano, ¿por qué será que han cometido un error, una falta o te han defraudado? Para esto. Para que puedas reflejar un poco de la gracia de Dios y perdonar. Es por eso que en el texto vas a hallar 3 versículos que te muestran lo siguiente. Vamos en la palabra de Dios, Efesios capítulo número 1. Vean estos 3 versículos. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De nuevo, esa bendición de la elección y predestinación pasada, antes de la fundación del mundo, la bendición presente de la redención y la bendición futura de la glorificación, quedan reforzadas por estos 3 versículos que nos muestra el porqué, el telos, el propósito, el para qué, cuál fue el diseño final, y es para alabanza de la gloria de su gracia. Para que se alabe la gloria de su gracia. Verso 6. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y finalmente en el verso número 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. De tal manera, hermanos, que nosotros podamos comprender esta redención, la elección en el pasado eterno y nuestra glorificación futura, que todo esto es ¿para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Y esto, hermanos, se tiene que reflejar, obviamente. Tenemos que reflejar esto en nuestras vidas. Todo esto que estamos conociendo en nuestra mente se tiene que reflejar en nuestro corazón, en lo que hacemos, cómo vivimos. Cambia nuestra parte interna, nuestra relación a solas. Cuando nadie nos ve, es diferente, estamos con Dios. Cambia nuestra manera de interactuar entre hermanos, entre personas, porque ahora hemos sido redimidos. Cambia nuestra manera de vivir delante de las personas, porque somos redimidos. Todo ha cambiado para alabanza de su gloria. Y cuando te digan por alguna razón, oye, me has perdonado, has mostrado esa redención, esa gracia, ¿y por qué? Que ni venga en tu cabeza y digas, es que yo soy muy buenito. No, es que yo, no es que yo. Te digo algo, por mí yo quería vengarme, la verdad. Pero hay alguien que pagó el precio y me enseñó a perdonar. Y de esa manera, hermanos, podremos nosotros perdonar, sean algo que te hayan hecho tus padres, alguna persona en la iglesia, fuera de la iglesia, una confrontación, mostrar el pecado y entregar el perdón. Y poder avanzar para alabanza de la gloria de su gracia. Queridos hermanos, esas son las bases para que podamos tener esa iglesia que estamos buscando, unida, corrigiéndonos unos a otros. Ese es el precio correcto. No es mirar a otro lado, es confrontar y perdonar. Lo mismo en los matrimonios. No podemos simplemente ignorar. Tenemos que confrontar y perdonar. Y si algún niño acá a su papá le ha faltado al respeto, le ha provocado a ira, como dice el texto de Efesios, que vaya con todo respeto, papi. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 18. Voy a confrontarte a solas. Ay, hijo. Sí. Y que luego haya perdón. Es algo que tenemos que hacer, hermanos. Es la manera que Dios ha estipulado para que su iglesia crezca para alabanza de la gloria de su gracia. Pongámonos en pie, hermanos. Oremos y que su Espíritu Santo obre en nosotros para vivir así. Señor,